Que Dios nos bendiga mientras meditamos su palabra hoy. Hoy, como dije antes, comenzamos una nueva serie llamada Tabú. Si alguien desea la hoja de estudio, la hoja con preguntas, solo puede levantarse la mano y los sugieres pueden distribuir las hojas. Y hay bolígrafos en el bolsillo del respaldo de la silla delante de usted, si quiere hacer eso. No es obligatorio, es opcional, pero una manera de enfocarse en el mensaje y quizás repasar el mensaje usted mismo o con su familia más tarde en casa. Pero empezamos la serie que se llama Tabú, y una cosa tabú, según la definición, sería una cosa que es como un tema como delicado o controversial, del cual a veces normalmente no se habla de ello en las conversaciones. Y el propósito de predicar una serie como esta no es como ofender o ser sensacionalista, sino analizar estos temas que van a ver que son temas corrientes en la sociedad de hoy a la luz de la palabra de Dios. Porque no queremos que la sociedad en la que vivimos moldee nuestro pensamiento sobre estas ideas, sobre estos temas. Queremos que sea Dios quien lo haga, porque creemos que Dios es la autoridad, la máxima autoridad en el universo, y queremos que Él nos enseñe. Y el primer tema, el tema para hoy, podría parecernos no muy controversial, pero sí lo es, muy controversial en el mundo en el que vivimos. El tema es autoridad. Vamos a hablar sobre la autoridad. ¿Quién tiene la última palabra en nuestras vidas? ¿O quién debe tener la última palabra en nuestras vidas? Muchos de ustedes saben que mi familia y yo vivimos en esta ciudad, Anchorage, Alaska, durante 10 años. Entonces conocimos el estado de Alaska. También conocimos un poco de la historia, y en 1964 el segundo terremoto más fuerte de la historia grabada sacudió el centro sur de Alaska, incluyendo la ciudad de Anchorage. Aquí pueden ver algunas fotos del centro de Anchorage y el daño que hizo ese terremoto. Creo que hay otro. Un terremoto inmenso. Y aquí se ve donde ocurrió la mayoría del daño. Este lugar se llamaba Turnagain Heights. Y aunque en la ciudad de Anchorage se dañaron muchos edificios, estas casas fueron destruidas completamente, porque el terremoto produjo un movimiento de tierra, que este terreno básicamente se deslizó hacia el océano. ¿Por qué? Porque era un terreno esponjoso, blando, que el terremoto sacudió y se movió rápidamente, destruyó todas las casas que estaban ahí. Y hoy en la lectura bíblica que vamos a meditar, Jesús va a hablar sobre esto, sobre la construcción de las casas, sobre la elección del terreno sobre el cual se construye o se debe construir una casa. Si usted es ingeniero, sabe que eso es sumamente importante. O sea, es contratista o dueño de casa. Es muy importante. Entonces, Jesús nos va a hablar sobre esto en Lucas 6, 46 al 49. Él dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Jesús pronunció estas palabras justo después de predicar su sermón más famoso. ¿Alguien sabe el nombre de ese sermón?
del monte, el sermón del monte. Y leemos en Mateo 7, 28 y 29, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, predicar su sermón del monte. Las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús no había asistido a una escuela famosa, dirigida por un maestro religioso judío muy famoso, pero aún así, cuando él enseñaba a la gente quedaba asombrada por la autoridad con la que enseñaba. Porque él no decía, esto es mi opinión. Dijo, esto es lo que yo les digo. En el Sermón del Monte, Jesús toma la palabra de Dios, la aclara, él corrige malas interpretaciones, falsos pensamientos sobre la palabra y la enseña en toda su profundidad. Y si lees el Sermón del Monte, no debes pensar que es como una lista de requisitos para que uno llegue a ser su discípulo. Más bien es una descripción de la clase de vida que un discípulo de Jesús querrá llevar, porque es su discípulo. Y ahora voy a leer algunas porciones del Sermón del Monte y vamos a hacer la pregunta, ¿sería mejor el mundo si todos se comportaran de esta manera? Okay. Primer versículo, Mateo 5, 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Sería el mundo mejor si comportáramos así? Okay. Mateo 5, 31 y 32. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa y la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Mateo 5, 38 y 39. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, 43 y 44. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Nota, Dios nunca dijo eso, pero era un dicho común entre los judíos. Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Lucas 6, 27 y 31. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ahora, en el Sermón del Monte, Jesús llama la palabra de Dios mi palabra. Es que esta palabra de Dios dice, es mi palabra. ¿Cómo puede Jesús hacer eso? ¿Cómo puede decir que la palabra de Dios es su palabra? ¿Cómo puede decir que si alguien no cree ni obedece sus palabras, su vida será como una casa construida sobre la arena? Pues hay dos opciones. O Él es Dios o es un loco. ¿Y cuál crees que es la verdad? Es Dios. Es lo que creemos. Puede ser que tú no lo creas todavía. Pero creemos que Él es Dios. Él es el Señor. Él creó el universo. Y si Él es Dios, Él es el ser más elevado del universo. Y tiene una autoridad por encima de cualquier otra autoridad. Y tiene el derecho de decir a cualquier otro, a los seres humanos, qué es bueno y malo, qué está bien, qué está mal, qué es verdadero y qué es falso. En muchas partes del mundo hoy en día, incluyendo los Estados Unidos, todos hemos visto que lo que antes solía ser considerado bueno, ahora es considerado malo. Y lo que antes solía ser considerado malo, ahora es considerado bueno, por lo menos tolerado o quizás preferido. Y hay áreas de este país, si prestas atención a las noticias, áreas del país que se están desintegrando en un caos, donde el abuso de drogas, la inmoralidad, la violencia, los robos, los fraudes, atracos,
abuso doméstico y cosas semejantes están fuera de control. Y esas áreas del país se parecen como casas construidas sobre terreno esponjoso que el río se está llevando, un río hinchado se los está llevando río abajo. Se nota en las noticias, se ve todos los días. Y para mucha gente cree que la solución para eso es un gobierno más grande, ¿verdad? O más dinero para los programas sociales. Pero hay algo mucho más fundamental que está mal. Porque más y más personas cada día abandonan la autoridad de Dios, rechazan la autoridad de Dios y su palabra. Y eso no significa que rechazan toda autoridad. Cada persona respeta una autoridad, pero cuando abandonas la autoridad de Dios y la rechazas, ¿qué pasa? Te pones a ti mismo como la autoridad. O pones un gobierno humano que se alinee a tus ideales como la autoridad más grande. Lamentablemente, cuando los seres humanos abandonan la fe en Dios y se convierten ellos mismos en la autoridad, es una voluntad egoísta. No preguntan qué es lo que Dios quiere, solo preguntan qué es lo que yo quiero. Y hay muchas personas en el mundo, principalmente quizás en Europa, en Estados Unidos, que creen que la sociedad sería mejor sin el cristianismo. Y están haciendo mucho para eliminar el cristianismo, la moralidad cristiana de la sociedad. Porque creen que así se mejorará la sociedad. ¿Ha mejorado? No, ha empeorado. Estaba escuchando un poco del funeral del presidente Jimmy Carter. El funeral fue el jueves. Y tocaron, ¿quién ha escuchado esa canción por John Lennon, Imagine, Imagina? ¿Ok? Canción famosa. Pero ¿has escuchado la letra de esa canción? Él dice, imagina que no hay cielo. Imagina que no hay infierno. ¿Qué está diciendo? Imagina un mundo sin esta enseñanza. Y la conclusión de John Lennon es que si no existieran esas cosas, si nadie creyera en eso, resultaría en la paz mundial. No habría diferencias, no habría pleitos ni conflictos si todos abandonaran la fe cristiana. Y él diría quizás la religión en general. Es lo que la gente hoy en día cree. Pero ¿qué pasa? La sociedad no ha mejorado. Cuando la gente abandona ese cimiento que es Dios, entonces la sociedad se fractura en grupos. Que cada grupo tiene sus ideales y cada grupo lucha contra otros grupos para tomar posesión del gobierno, para que puedan usar eso como instrumento para imponer su moralidad sobre los demás. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Se ha socavado el cimiento. Y he dicho antes en otro sermón que cuando los seres humanos vivimos de manera contraria a la voluntad de Dios, cuando no obedecemos a Dios, cuando Él no es nuestro Señor, entonces la vida no funciona bien. Porque Dios diseñó la vida para que la viviéramos con Él como Señor en nuestros corazones, obedeciendo su voluntad. Sería como si un ser humano fuera a decir, ya no voy a vivir en la tierra, voy a vivir todo el día, todos los días en el agua. ¿Crees que se podría hacer? Quizás, pero sería muy difícil, muy incómodo y no sería natural. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para vivir en el agua, sino en la tierra. Así, cuando tratamos de vivir la vida en contra de la voluntad de Dios, rechazando ese cimiento, entonces la vida no funciona bien. Es lo que pasa cuando una persona dice, no me importa lo que Dios diga, voy a vivir como yo quiera. Y la vida empieza a funcionar mal. Es lo que vemos, ¿verdad? Y la gente dice, ¿por qué será así? Pero en lugar de buscar la solución en el lugar correcto,
Dicen, bueno, lo que necesitamos es más libertad para que cada uno haga lo que quiera. Y así será mejor la sociedad. Pero no mejora. Sigue empeorando. Y lo que es aún peor es que cuando vivimos nuestras vidas apartados de Dios en este mundo, viviremos aparte de Él por toda la eternidad. En el mundo venidero también. Esa separación que empieza aquí continúa en la eternidad, después de la muerte. Hace unos minutos hicimos la pregunta, antes de leer esas porciones del Sermón del Monte, ¿sería el mundo mejor si todo el mundo viviera de esta manera? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, el mundo sería mejor. Si nadie codiciara, no habría abuso sexual, no habría pornografía o tráfico de humanos. Si todos dejaran de cometer adulterio, no habría corazones rotas, no habría familias rotas, niños sin padre o sin madre. Si todo el mundo dejara de tomar represalias contra personas que les han hecho mal, entonces los conflictos pararían ahí mismo, no continuarían, no empeorarían, no resultarían en violencia o en la guerra. Si todos amaran a los demás tal y como quieren que ellos amen a ellos, entonces tendríamos un mundo sin robo, violencia, abuso, fraude, asesinato y todas las cosas malas, porque estaríamos ocupados en amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El mundo sería mejor. Y a esto nos llama Jesús. A esto nos llama Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y nos llama a someternos a su autoridad, porque Él es Dios y es la autoridad, la máxima autoridad en el universo. Entonces todos debemos hacernos esta pregunta en Lucas 6:46, cuando Jesús dice esto: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Debemos hacernos esa pregunta. O sea, preguntarnos, ¿estoy tentado ahora a construir parte de mi vida no sobre la palabra y la voluntad de Dios, sino sobre los ideales de la sociedad? ¿Estoy haciendo eso? Porque podríamos llamar a Jesús Señor, pero a la misma vez no someter nuestros deseos sexuales a su autoridad. Vivir en la inmoralidad, viendo pornografía o teniendo relaciones con nuestro novio o novia aparte del matrimonio, fuera del matrimonio. Y eso no es la voluntad de Dios. Podríamos llamar a Jesús Señor, pero al mismo tiempo tomar represalias contra las personas, o sea, tomar venganza sobre las personas que hacen mal contra nosotros y causar más problemas aún. Podríamos llamar a Jesús Señor, pero no vivir muy bien en nuestro matrimonio, ser egoísta en nuestro matrimonio o hasta ser infiel. Podríamos llamar a Jesús Señor, Señor, pero usar los medios sociales de manera anónima para insultar, denigrar y destruir a las personas con nuestros mensajes. Podríamos llamarle Señor, pero dejar al mismo tiempo que nuestro afán por el amor y por la prosperidad nos controle. Y tomen posesión de nuestro corazón para que esas cosas sean el Señor de nuestro corazón. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿es Jesús realmente el Señor de mi vida ahora? ¿O estoy dejando que otros señores intervengan y tomen su lugar? Antes de ser nuestro Señor, afortunadamente Jesús tuvo que ser nuestro Salvador. O mejor dicho, quería ser nuestro Salvador. Eso es bueno para nosotros. Dios es el mayor constructor. Él construyó el universo, pero Él quiere construir algo mucho más grande en ti. Quiere construir su reino aquí en tu corazón. Él quiere reinar aquí y quiere ser el único Señor,
el único objeto de tu fe y de tu adoración. Y empezó a construir ese reino en tu corazón cuando fuiste bautizado. Pablo dice en Gálatas 3, 26 y 24, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Algo increíble pasó en el día de tu bautismo, porque en ese día fuiste revestido de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que tus pecados fueron lavados. Significa que la perfección, la justicia de Jesús te fue regalado por Dios. Significa que ahora tus pecados, nuestros pecados, no van a determinar el veredicto de Dios en el día del juicio cuando comparezcamos ante Él. Significa que por la fe en Él, cuando comparezcamos ante Dios, no tendremos las manos llenas de pecado, sino que estaremos revestidos de la justicia de Cristo y sin pecado. Y todo recibimos por medio de la fe en Él. Significa que vamos a heredar una casa bien cimentada, una casa duradera que permanecerá por toda la eternidad. Entonces, sabiendo eso, Jesús nos está llamando a tomar partido por su palabra como nuestra autoridad en nuestras vidas. Podemos mirar nuestro bautismo, recordar nuestro bautismo y decir, ok, en ese día Dios me hizo su hijo. Su palabra me pronunció perdonado, justificado, declarado no culpable. Me pronunció su hijo, ahora llevo su nombre. Y puedo regocijarme cada día en ese estatus. Decir, eso es lo que soy en realidad ahora. Soy hijo de Dios. Soy un discípulo de Jesús. Y ahora puedo decidir vivir de una manera en que yo ya no solamente llame a Jesús Señor, sino que me someta a su voluntad, a su autoridad en mi vida, de una manera real. Esto me motiva a llevar una vida que no va a una vida de pecado que me debilitará la fe y causará que el Espíritu Santo se vaya de mi corazón. No quiero llevar una vida así. Nos llama a esa vida. Nos llama también a la clase de vida en que Jesús es el Señor de cada parte de nuestra vida. Una vida en la que no reservamos una parte de nuestro corazón o de nuestra vida solamente para nosotros mismos. A decir, no, Jesús, no te metas aquí. No. Queremos decir, Jesús, que seas el Señor de mi imaginación, de mi mente, de mi alma, de mi corazón, de mi cuerpo. Que seas el Señor de mis pensamientos, de mis emociones, de mis palabras y de mis acciones. Ese es el tipo de vida que dice al mundo en el que vivimos que no somos hipócritas. Que hay tanta gente que cree que los cristianos somos hipócritas, ¿verdad? Pero esta clase de vida nos demuestra que no, la fe que tenemos es real. La fe que tenemos resulta en una vida cambiada, en una vida vivida bajo la autoridad de Jesús para su gloria. Jesús nos está llamando a mostrar con valentía a la sociedad que Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Para que podamos mostrarles de una manera humilde y respetuosa que no haremos cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Nos llama a mostrarles que el camino de Dios es el mejor, porque nos da paz aquí en la tierra y nos da una vida perfecta con Él en la eternidad. Nos llama a todo eso. Y por eso estamos predicando esta serie, Tabú. Porque queremos saber si Dios habla de estas cosas, si su palabra nos dice algo al respecto y si lo hace. Como dije al principio, la Biblia no es un libro anticuado que no tenga nada que ver con nuestras vidas en el 2025. Tiene respuestas para nosotros ahora. Estos temas que vamos a abarcar son corrientes, pero también es la Biblia.
Podemos decir eternamente corriente. Siempre se aplica en cada edad, en cada etapa, en cada generación. A nosotros siempre nos dice la verdad. Y podemos usarla para comprender lo que está pasando y saber cómo responder. Para que no tengamos miedo de responder a estas cosas. Y finalmente, Jesús nos está llamando a unirnos aún más como familia. Dije antes del servicio de que somos una familia en Cristo, y eso es la verdad. La fe nos une, la palabra de Dios nos une, y necesitamos unirnos más y más que nunca. Porque ahora somos minoría en la sociedad. La minoría que cree que la autoridad máxima es Dios y su palabra. Entonces necesitamos ese apoyo que nos puede dar la comunión de creyentes. Necesito tu apoyo. Tú necesitas mi apoyo. Como dice Pablo en 1 Corintios 12, dice: así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos ahora más que nunca. Los temas que vamos a considerar en esta serie pueden ser tabú, pero no debemos tener miedo de hablar sobre ellos. La gente del mundo en que vivimos va a tener una variedad de opiniones sobre estos 7 temas que vamos a discutir. Y es porque tienen una variedad de opiniones sobre la autoridad, pero nosotros sabemos quién tiene la autoridad. Nosotros sabemos quién tiene la última palabra. ¿Quién es? Dios. Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador. Y mi oración para mí mismo y para ti es que Él siempre sea también nuestro Señor, nuestra autoridad máxima. Amén.